Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que están viendo este video. Bueno, en esta ocasión les voy a grabar un video donde les explico un poquito lo que es el balanceo de ecuaciones químicas, que tiene que ver con las reacciones químicas, en donde vamos a ver todos los conceptos y en qué es lo que consta balancear una ecuación química, ¿no? Entonces, comenzamos. Y para eso pues vamos a recordar un poquito qué es una reacción química, ¿no? Recordemos, una reacción química era cuando teníamos ciertas sustancias iniciales, ¿no? Tenemos ciertas sustancias iniciales que vamos a denominar como reactivos, interactuaban de tal manera que generaban o se formaban nuevos productos, ¿no? Los nuevos productos que eran compuestos ya diferentes a los iniciales que teníamos en un inicio y con propiedades muy diferentes, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros tenemos una reacción química, si aquí estamos representando una ecuación química de la formación de la síntesis del agua, recordemos que una ecuación química es la representación de una reacción química. La reacción química es cuando sucede en la realidad, cuando en la realidad sucede la reacción química, es la reacción química, y la representación de esa reacción química es su ecuación química, ¿no? Entonces aquí tenemos la ecuación de la formación del agua, la síntesis del agua a partir de hidrógeno y oxígeno molecular, ¿no? Entonces tenemos los reactivos iniciales, que es el hidrógeno molecular, que va a reaccionar o interactuar con el oxígeno molecular de tal manera que se va a generar un nuevo producto que va a ser una molécula de agua, ¿no? Entonces estos reactivos iniciales, hidrógeno 2, oxígeno 2, me forman la molécula de agua, ¿no? Entonces ahí tenemos una ecuación química de la formación del agua. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una ecuación química, tenemos que tener en cuenta que se debe de cumplir una ley, que es la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia la propuso Lavoisier en su tiempo, un científico francés, la cual nos dice que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Únicamente se transforma. Entonces no se puede crear materia en ningún tipo de proceso o desaparecer materia en ningún proceso, ¿no? Y en las reacciones químicas no es la excepción. También se tiene que cumplir esa ley de la conservación de la materia en las reacciones químicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en una reacción química, no? Que el mismo número de átomos que reaccionan en los compuestos que están reaccionando tienen que ser el mismo número de átomos que se van a generar como productos, ¿sí? Entonces, el mismo número de átomos iniciales o reactivos tiene que ser el mismo número de átomos en los productos, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos esta ecuación que tenemos aquí, así como tal, podemos ver que aquí no se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia, ya que no tenemos el mismo número de átomos en los reactivos que en los productos. Si se fijan, si hacemos el balance aquí del hidrógeno molecular, que es el hidrógeno 2, recordemos que un compuesto se representa mediante un símbolo de los elementos que lo conforman, y se ponen ciertos subíndices que nos indican el número de átomos que está conformando ese compuesto, ¿no? Entonces aquí nada más tenemos hidrógeno y son dos átomos de hidrógeno lo que conforman al hidrógeno molecular, ¿no? Entonces aquí en los reactivos tenemos dos átomos de hidrógeno que cuando reaccionan se generan también dos átomos de hidrógeno en la molécula del agua. Entonces aquí sí se cumple la ley de la conservación de la materia para el balance del hidrógeno. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer el análisis del balance del oxígeno, el oxígeno molecular en este caso tiene dos átomos de oxígeno, ¿sí? Que cuando reacciona con el hidrógeno para generar la molécula del agua, si nos fijamos aquí en la molécula del agua, únicamente se está formando un solo átomo de oxígeno, ¿sí? Un solo átomo de oxígeno es la que hay en la molécula de agua, y en los reactivos tenemos dos átomos de oxígeno. Entonces aquí no se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia, por lo que podemos decir que esta ecuación está desbalanceada, ¿no? Que no está balanceada. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr ese balance, ¿sí? Del mismo átomos que hay en los reactivos, mismo átomos en los productos, ¿sí? Pero para nosotros poder hacer el balance o el balanceo de cualquier ecuación química,
ahí tenemos que seguir ciertos criterios, ¿no? Una, no podemos modificar a los compuestos que tenemos representados en nuestra ecuación química. Sí, aquí tenemos hidrógeno 2, oxígeno 2, que reaccionan y generan agua. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos modificar esos compuestos para nosotros balancear una ecuación química. Los compuestos quedan intactos, o sea, eso no lo vamos a poder modificar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos modificar aquí los subíndices de los elementos que conforman a cada compuesto que está reaccionando o que tenemos como producto, ¿no? Porque sería así muy sencillo que nosotros aquí a la molécula del agua nosotros le agreguemos como subíndice aquí al oxígeno un 2, ¿sí? Y de esa manera ya tener balanceada ahora sí la ecuación, ¿no? Tendríamos 2 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 oxígenos, ¿no? Si nosotros aquí modificamos al 2. Sin embargo, como mencionaba, no podemos modificar los subíndices de los compuestos que tenemos en la ecuación química, ¿no? Si nosotros modificamos aquí al subíndice del oxígeno, ya no vamos a estar hablando del agua, ¿no? Ya vamos a estar hablando de otro compuesto diferente que va a ser el peróxido de hidrógeno, ¿no? O que también conocemos como el agua oxigenada. Entonces, ya vamos a estar hablando de otra ecuación diferente a la que teníamos inicialmente, ¿sí? Hidrógeno reacciona con oxígeno para generar peróxido de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ahí no podremos hacer eso, no podemos hacer eso porque cambiamos completamente la esencia de la ecuación que nosotros teníamos inicialmente, ¿no? Y de igual manera en los reactivos tampoco nosotros podemos estar modificando los subíndices que ya están en cada compuesto, ¿no? Si aquí por ejemplo nosotros quisiéramos ponerle un 3, modificarlo a un 3, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos un 3 ya no va a ser oxígeno molecular, ya va a ser otro compuesto diferente que va a ser ozono, ¿sí? Entonces no podemos hacer eso, no podemos modificar los subíndices que me representan a los compuestos que ya tenemos, pero para nosotros balancear lo que podemos hacer es agregar unos números enteros antes de cada compuesto, ¿sí? Números enteros que me van a modificar el número de átomos que están presentes en cada compuesto, ¿no? Esos números enteros que nosotros vamos a colocar antes de cada compuesto para nosotros modificar el número de átomos y poderla balancear, se van a denominar coeficientes estequiométricos, ¿no? Los coeficientes estequiométricos lo que nos van a representar es el número de moléculas que están reaccionando, ¿sí? Si se fijan, esos coeficientes no me modifican a los compuestos que yo tenía inicialmente, únicamente me modifica la cantidad de moléculas que van a estar reaccionando o que van a estar generándose, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí en el hidrógeno 2, si se fijan, apareció un 2, ese 2 o ese coeficiente estequiométrico 2 me modifica el número de moléculas que reaccionaron inicialmente. Si antes era una sola molécula de hidrógeno 2, ahora ya van a ser 2 moléculas las que van a reaccionar inicialmente, ¿no? Y eso también va a hacer que se modifique el número de átomos que tenemos en los reactivos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los coeficientes estequiométricos? Es multiplicar el número de átomos que están en el compuesto en el cual se le agregó, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos puro hidrógeno 2. Entonces, si tenemos un 2, aquí ahora ya no van a ser 2 hidrógenos, sino van a ser 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, ¿no? 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque ahora ya vamos a tener 2 moléculas de hidrógeno 2 que van a ser 4 átomos de hidrógenos los que vamos a tener aquí en los reactivos. Y si nos vamos a los productos, ¿sí? También, si se fijan, apareció aquí un 2 que le agregamos como coeficiente estequiométrico, que también va a modificar a todos los elementos que conforman al compuesto, ¿no? Que en este caso es la molécula del agua, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en los productos, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en los productos, y 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en los reactivos, ¿no? Entonces, ahí ya tendríamos balanceados a los hidrógenos, ¿no? Y con el oxígeno va a pasar exactamente lo mismo. Aquí queda coeficiente 1. 1 por 2 son 2 átomos de hidrógeno en los reactivos. Y en los productos, este 2 también está modificando aquí el número de átomos de oxígeno de la molécula del agua. Entonces sería 2 por 1. También serían 2 átomos de oxígeno. ¿Okay? Entonces serían 2 átomos de oxígeno. Los productos, 2 átomos de oxígeno en los reactivos. Entonces tendríamos ya balanceada la ecuación química, ¿no? Si se fijan, los átomos involucrados eran el hidrógeno y el oxígeno, y ya vimos que tanto el hidrógeno como el oxígeno son los mismos átomos en los reactivos y en los productos, agregando nosotros estos
coeficientes estequiométricos que me representan el número de moléculas que van a estar reaccionando o generándose, ¿no? Entonces, si leemos ya como tal esta ecuación que ya nos quedó balanceada, serían dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para generar dos moléculas de agua, ¿ok? Entonces, eso nos van a representar los coeficientes estequiométricos, que lo que van a hacer es multiplicar el número de átomos que hay en el compuesto que teníamos, ¿no? Para que quede un poquito más claro lo que es los coeficientes estequiométricos, vamos a representar aquí gráficamente, ¿no? Entonces, si se fijan, estas dos moléculas de hidrógeno, de moléculas de hidrógeno 2, son estas dos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, el coeficiente me va a indicar el número de moléculas que están reaccionando. Entonces, lo que estamos diciendo es que dos moléculas, o sea, estas dos moléculas de hidrógeno van a reaccionar con una molécula de oxígeno, que esta es la molécula de oxígeno. Entonces, aquí tenemos a los reactivos que van a reaccionar, dos por cada una de oxígeno, para generar el nuevo producto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una reacción química, no? Cuando tenemos los reactivos iniciales, ¿sí? Si se fijan aquí ya balanceadas, son dos las que tienen que reaccionar, dos moléculas de hidrógeno. Cuando reaccionan con el oxígeno, lo que hacen es que se rompen todos los enlaces químicos que mantienen unidos a los reactivos iniciales, ¿no? Entonces aquí vamos a romper el enlace químico de cada una de las moléculas que tenemos aquí en los reactivos. Va a haber una nueva reestructuración de esos átomos, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos a los átomos una vez que se rompieron los enlaces químicos cuando estaban conformando los compuestos iniciales. Entonces, como en un inicio, cuando se rompen los enlaces químicos, recordemos que los átomos por sí solos no son estables, tienen que combinarse con otros átomos para ganar la estabilidad. Entonces lo que van a hacer es otra vez querer estar estables, ¿no? Y por eso pues van a tener que nuevamente combinarse con los átomos, pero como ahora ya va a haber más disponible, más átomos, a lo mejor aquí ya no se va a juntar hidrógeno con hidrógeno para formar una molécula de hidrógeno, sino que van a encontrar estos dos hidrógenos, por ejemplo, un oxígeno, que era uno de los oxígenos de la molécula del oxígeno, se juntan estos y forman un nuevo compuesto que va a ser la molécula del agua, ¿no? Dos hidrógenos con un oxígeno, y de igual manera acá abajo también estos dos hidrógenos que quedan acá libres con el oxígeno que queda libre también se van a juntar y van a formar la otra molécula de agua, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí se van a recombinar nuevamente los átomos con los átomos que tengan ahí disponibles y se van a generar, normalmente lo que se va a pasar es que se van a generar compuestos diferentes a los que teníamos inicialmente, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, dos hidrógenos con un oxígeno, se forma una molécula del agua, y los otros dos hidrógenos que tenemos abajo con el otro oxígeno forman la otra molécula de agua, ¿no? Entonces son los productos finales que vamos a tener, ¿no? Entonces lo que pasa en una reacción química, se rompen los enlaces químicos de los reactivos, se recombinan, se reestructuran nuevamente los átomos y forman al final nuevos productos, ¿no? Que en este caso son dos moléculas de agua, ¿no? Entonces, si vemos aquí, los coeficientes es eso, lo que nos indican es el número de moléculas que van a reaccionar. Entonces aquí tenemos un coeficiente 2 aquí, nos representan que son dos moléculas de este hidrógeno 2 las que van a reaccionar, y por eso se multiplica 2 por 2, son 4 átomos, que son estos 4 átomos de hidrógeno que tenemos, que reaccionan con una sola molécula de oxígeno, que es esta de aquí. 1 por 2 son 2 oxígenos, y al final los van a generar como productos, después de la reacción química, dos moléculas, que son estas dos moléculas de agua que tenemos aquí, ¿no? Si se fijan, ¿por qué decimos que esos coeficientes multiplican? Porque cuando ya tenemos dos moléculas de agua, ahora lo que tenemos son 2 por 2, son 4 átomos de hidrógeno, 1, 2 que están en esta primera molécula de agua, 3 y 4 que están en la segunda molécula de agua, ¿no? Y de igual manera con los oxígenos, 2 por 1 son 2 átomos de oxígeno los que están presentes en dos moléculas de agua, que es este y este, ¿no? Y así ya vamos a tener la misma cantidad de átomos al inicio y al final, ¿no? Si se fijan, 4 átomos de hidrógeno y acá 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno, y vamos a tener ahora sí la ecuación balanceada, o sea que se va a estar cumpliendo la ley de la conservación de la materia, ¿ok? Descrita por Lavoisier. Ahora, otro aspecto muy importante, normalmente cuando tenemos coeficientes 1, en química normalmente el 1 no se representa, ¿no? Podemos omitirlo y ya damos por hecho que es un 1 el que está ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos haber omitido el 1 y sin ponerlo, y ya sabemos por ende que es una molécula de oxígeno, que es la que está
reaccionando, ¿no? De igual manera eso pasa en cualquier aspecto en química, ¿no? Si se fijan aquí, por ejemplo, la molécula del agua, cuando son dos hidrógenos sí se representa el 2, pero cuando es un solo átomo de oxígeno no ponemos un 1, H2O1, ¿no? Porque ya sabemos por ende que es una molécula de oxígeno la que está presente en la molécula del agua, porque el 1 no se representa, ¿no? De igual manera en los coeficientes estequiométricos no es necesario poner el 1, por ende ya se sabe que es un 1 el coeficiente que se tiene ahí, ¿no? Entonces, recapitulando, en una reacción química se tiene que conservar la ley de la conservación de la materia. Entonces, casi siempre vamos a estar teniendo que balancear las ecuaciones que nosotros estemos representando. Lo que no se puede hacer para nosotros balancear una ecuación química es modificar los subíndices de cada compuesto, ¿no? Eso no se puede hacer porque estamos cambiando el compuesto como tal, entonces estamos cambiando la ecuación química que teníamos, pero lo que sí podemos es agregar coeficientes estequiométricos, que son números enteros que se ponen atrás de cada uno de los compuestos de tanto reactivos como productos, de tal manera que me modifican el número de átomos que teníamos tanto en reactivos y en productos, ¿no? Y me representan esos coeficientes estequiométricos el número de moléculas que están reaccionando. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para generar dos moléculas de agua, ¿no? Y de esa manera se va a balancear una ecuación química, ¿no? Agregando coeficientes estequiométricos, ¿no? Y dependiendo las ecuaciones que queremos balancear, existen varios métodos para nosotros balancear esa ecuación, o sea, encontrar esos coeficientes estequiométricos que le corresponden a cada compuesto para que se balancee. Cuando es una ecuación sencilla como la que acabamos de ver, podemos tantear los coeficientes únicamente. Ya sabemos que cada coeficiente multiplica el número de átomos que hay en cada compuesto, y que se debe de cumplir que los mismos átomos de los reactivos, de todos los elementos que están en los reactivos, tienen que ser los mismos átomos que están en los productos, ¿no? Para que se balancee. Y ya cuando se complica la ecuación, tenemos una ecuación con varios reactivos, con varios productos, a lo mejor ya va a ser más complicado el método del tanteo, estar tanteando los coeficientes hasta que se balanceen, y por ende pues tendríamos que usar ya un método más técnico, más metodológico, entre los cuales encontramos por ejemplo al método algebraico, o al método de oxidorreducción, o al método del ion-electrón. ¿Okay? Entonces espero que haya quedado un poquito más claro este tema de balanceo de ecuaciones químicas, y nos vemos en el próximo video. Bien.